¿Cuál es un secreto que descubriste que definitivamente no debías saber? Cuando estaba en la escuela primaria, una amiga me contó un secreto que no podría decirle a nadie. Algo así como que ella y su madre llegaron a casa, y encontraron a una mujer y a su padre en el dormitorio, y su padre las golpeó a ambas, y a su hermano pequeño por entrar en la habitación. En ese momento, definitivamente pensé que era extraño, lo suficientemente extraño como para que todavía recuerde que me lo contó casi 30 años después. Pero no se lo dije a nadie porque era el secreto de mi amiga, y me hizo jurar que no se lo diría a nadie. Fue solo cuando estaba en la secundaria, y hacía tiempo que habíamos perdido contacto, que finalmente entendí que esta niña de 6 años había presenciado a su padre siendo infiel, y luego experimentado cómo él era físicamente abusivo con todos en su familia. Desearía habérselo dicho a mis padres. Si te ayuda a lidiar con tu arrepentimiento por no habérselo dicho a tus padres, tal vez puedas encontrar un poco de consuelo en saber que al menos le mostraste a esa asustada niña de 6 años que había alguien en el mundo en quien podía confiar, y esa persona era su amiga. Le mostraste que el mundo no estaba completamente patas arriba, y le proporcionaste algo de seguridad de que era digna de honestidad y confianza. Fuiste una verdadera amiga. Perdónate. Le diste todo lo que tu pequeña alma podía. Fuiste una buena amiga. Mi tío era monseñor en la diócesis católica de Lincoln, Nebraska. Parte de su trabajo era aconsejar a las víctimas de abuso sexual y convencerlas de no presentar cargos. También reubicaba a los sacerdotes acusados a diferentes parroquias para alejarlos de los niños que son responsables de las tentaciones que causaron las violaciones. Era un gran secreto familiar. Francamente, era un gran secreto de la iglesia. No creo que se suponía que debía saberlo. Pero lo sé, y ahora tú también lo sabes, y cada vez que lo menciono en Reddit, los católicos me dan votos negativos, pero no se defienden. No lo niegan. Solo diezman. Y contribuyen a ello. En Irlanda montones de gente desprecia a la iglesia por lo que le hizo al país. Si eres católico o creciste siendo católico, deberías condenar esa miauda y no ofenderte cuando se menciona. Crecí en la iglesia y un día entré, y encontré al pastor asociado de jóvenes besándose con la hija del pastor principal de jóvenes. Él tenía casi 30 años y ella tenía 16 en ese momento. Nunca me agradó el tipo, y siempre me dio malas vibras, así que reporté esa miauda al pastor principal inmediatamente, lo que provocó un escándalo enorme. Honestamente, agradecido de que hubiera un escándalo en lugar de un matrimonio secreto y espeluznante. Sí. Se me olvidó mencionar que estaba casado y tenía 2 hijos. Mi padre mató a su mejor amigo en un accidente por conducir ebrio cuando tenía 22 años. Mi padre pasó años en silla de ruedas y tiempo en prisión. Cambió completamente su vida antes de que yo naciera. 30 años de sobriedad, más de 20 galones de sangre donada, incontables actos de altruismo, pero yo nunca debía saberlo. Se convirtió en una persona diferente antes de que yo naciera. Pero se lo contó a mi madre una vez, durante una crisis en sus 30. Luego mamá se lo contó a mi hermano porque él conducía ebrio. Después mi hermano me lo contó a mí. Todavía pretendo no saberlo. Mi padre merece la vida que ha construido ahora. Trata de ser una buena persona todos los días. Desearía no saberlo. Viva en el fondo de mi mente. Hermano, si acaso deberías estar contento de saberlo. Tu padre es mucho más inspirador de esta manera. La cantidad de adversidad que ese hombre superó es una locura. Además te muestra de primera mano que tienes el poder de cambiarte a ti mismo, y tu vida sin importar lo mal que se pongan las cosas. Mi tío se tiró de un puente. A todos les dijeron que fue porque lo despidieron, y su esposa se llevó a sus 2 hijas y los dejó. Era un pedófilo, así que se tiró del puente para evitar las consecuencias. Cuando estaba en la secundaria, nuestro entrenador deportivo iba a ser arrestado por violación estatutaria de 2 estudiantes de último año. Se disparó el día antes de que supuestamente lo iban a arrestar. Alguien con quien era muy cercano, y de quien estaba totalmente enamorado, se emborrachó muchísimo y me contó su secreto más oscuro. Aparentemente su padrino era esencialmente un jefe de la mafia, y vio cómo asesinaban a alguien justo frente a él. Luego lo obligaron a ayudar a enterrar el cuerpo en algún lugar del desierto de California. Dijo que yo era la única otra persona a quien se lo había contado, y que había planeado nunca contárselo a nadie. Al día siguiente bloqueó mi número y redes sociales. Prácticamente nunca más supe de él después de pasar tiempo juntos varias veces por semana durante más de un año. Esa miauda fue oscura, y en parte me pregunto si lo hizo más por mi protección que por la suya. Eso habría sido por tu protección. Cuando era niño, mi madre estudiaba a tiempo parcial. Cada mes más o menos, se reunía para grupos de estudio con otras madres que estaban haciendo la misma carrera, así que llegué a conocer bastante bien a algunos de los otros niños. 2 en particular, hermano, Adam, y hermana, Sally.
Tenían aproximadamente la misma edad que mi hermana y yo, así que pasábamos mucho tiempo con ellos. Adam no era muy brillante, y aparentemente tenía algunos problemas de comportamiento que significaron que lo habían cambiado a muchas escuelas diferentes. Me llevaba bien con él. Sally era de un año menor, pero definitivamente la más inteligente de los dos. Tenía algo de mal genio y una personalidad muy fuerte. Generalmente yo pasaba el tiempo con Adam y mi hermana con Sally. Los conocíamos desde que teníamos unos 8 años, y cuando teníamos 12 o 13 Adam dijo que tenía un secreto que contarme. El secreto era que había tenido relaciones sexuales. Esto parecía muy extraño, porque nunca lo había visto hablar con una chica, y mucho menos tener algún tipo de relación, y se lo dije. Entonces me dijo con quién fue. Sally. No supe qué decir, así que solo dije, ja, sí, está bien, y continué como si nunca lo hubiera dicho. En mi mente, estaba seguro de que mentía. Esa noche le conté a mi hermana lo que había dicho, y se puso pálida. Luego me dijo que Sally le había contado lo mismo. Poco después de todo esto, mi madre se graduó y dejamos de pasar tanto tiempo con ellos. Todavía los veía de vez en cuando, y sigo siendo amigo de Sally en Facebook, pero nunca se lo he mencionado a nadie. Que casi fui un aborto. Aparentemente nadie pensaba que mi madre debería tener un hijo. Resulta que tenían razón, ella fue la peor. Corté toda comunicación hace 20 años. Que las fotos mías en el hospital como recién nacida fueron montadas. No es broma. Fue un parto inducido. Mi padre biológico apesta y tenía la presión arterial de mi madre tan alta que estaban preocupados de que nos matara a mí y a mi madre. Y le dijeron a mi madre el día anterior: preséntate a las 8 de la mañana, tendremos una cama para ti y tendrás a tu bebé, así que llama a quien necesites llamar. Casi 24 horas de aviso de que venía. Los abuelos vivían a 2 horas. Nací exactamente a las 4:32 p.m. Los abuelos llegaron como media hora después de que ya había nacido. Estaban tan avergonzados por esto, de una manera tipo nadie puede saberlo, que le pidieron al doctor que montara las cosas para las fotos como si hubieran estado ahí, incluyendo sostener mi cordón umbilical ya cortado sobre mi estómago para que pareciera que lo estaban cortando en vez de casi media hora antes cuando realmente sucedió. Todavía no entenderé por qué el doctor realmente lo hizo, y accidentalmente le dieron una sobredosis de analgésicos a mi madre, así que estaba casi inconsciente y no podía objetar. Me enteré de esto después de que mis abuelos dijeron que no podían asistir a una ceremonia de premiación mía por recibir una beca de violín, y mi madre se fue en una diatriba sobre cómo se perderían eso pero conducirían desde Michigan hasta Tennessee para el torneo de golf aleatorio de mis primos pequeños. Dijeron: no, eso no es cierto, nosotros aparecernos para todo, y ella les gritó: ni siquiera estuvieron en el nacimiento de mi hija e hicieron que el doctor montara fotos para que pareciera que sí. Honestamente lo encuentro hilarante puramente porque what the fuck, ¿quién hace eso? LOL. La verdad sobre cómo murió mi abuela. Murió cuando yo tenía unos 10 años. Lo único que sabía era que la encontraron en el baño. Nunca lo cuestioné en toda mi vida. La gente muere y la encuentran en el baño todo el tiempo. Pensé que tal vez se había resbalado y caído o que le dio un ataque al corazón. Décadas después, estaba cenando con mi hermana menor y, por alguna razón, sintió que era necesario contarme lo que ella había averiguado por mi madre. Mi abuela tenía osteoporosis severa y sufría de un dolor constante e intenso. Un día decidió que ya había tenido suficiente. Llenó la bañera con agua, tomó todas sus medicinas para el dolor, se sumergió bajo el agua y se ahogó. Podría haber vivido el resto de mi vida sin saber eso. Todavía no entiendo por qué mi hermana sintió la necesidad de decírmelo. Tuve una experiencia algo similar. Mi tío murió cuando yo era joven, no tengo recuerdos de él. A mi hermano y a mí nos dijeron que accidentalmente se disparó mientras limpiaba un arma. Cuando crecimos se reveló que él y sus amigos jugaron a la ruleta rusa y así fue como se disparó. Drogas involucradas, supongo que es comprensible. No es que no debiéramos saberlo, es una conversación compleja para niños pequeños. El momento adecuado para esa conversación fue cuando éramos un poco mayores. Mi padre estuvo en prisión por homicidio involuntario antes de conocer a mi madre. ¿Cómo me enteré? Una simple búsqueda en Google de su nombre. ¿Era realmente él? Sí, había una foto policial. No se lo he dicho a nadie en mi familia. Pero ciertamente explicaba muchas cosas sobre él. Mis padres ya fallecieron. Me pregunto si mi madre alguna vez lo supo. Que una de mis antepasadas era una notoria madame de burdel, y dueña de negocios turbios en el siglo XIX. Lo descubrimos después de que el lado de la familia de mi padre se metió en pruebas de ADN e historia familiar. Resulta que la historia familiar que le contaron a mi abuela y sus hermanas, su abuela, era una completa fabricación para ocultar la vergonzosa verdad. Estoy un poco decepcionada porque era una historia fabulosa que nos vinculaba con la aristocracia y marineros exóticos. Estoy bastante segura de que mi tatarabuela, hija de la madame del burdel y un convicto,
No quería que yo ni ninguno de sus otros descendientes supieran la verdadera historia. Cuando tenía 5 o 6 años, mi media hermana mayor se me acercó alrededor de las 3 am. Yo tenía insomnio severo y a menudo pasaba varios días sin dormir, y me hizo jurar que nunca les diría a nuestros padres lo que estaba a punto de decirme. Confesó que ella, su madre y sus 2 medio hermanos estaban sin hogar, y viviendo junto a una antigua vía del tren. Pero no podía decírselo a mis padres porque se la llevarían, y nunca le permitirían ver a su madre de nuevo. Guardé su secreto, pero probablemente hubiera sido mejor para ella si lo hubiera contado. Pero era muy leal y demasiado joven para considerar los efectos a largo plazo. A principios de los 2000, mi padre estaba en un foro gay en línea. La gente no sabía cómo ocultar adecuadamente sus apodos de todos, creo. Leí algunos de sus posts donde hablaba sobre cómo decidió estar ahí para su familia y decidió no ser gay. Hace 3 meses murió y nunca podré hablar con él sobre esto. No voy a confrontar a mamá, porque podría lastimarla. No es tan escandaloso o loco como el de los demás, pero una vez mi madre me pedía consejos sobre qué hacer con mi hermana, que era naturalmente muy inteligente pero también muy desmotivada. Y mi madre estaba empezando a descubrir que mi dulce angelito amante de Disney, obsesionada con los caballos, gordita, con gafas, que escuchaba música country y veía The Bachelor era, de hecho, una pequeña mentirosa. Yo sabía desde pequeña que mi hermana menor era una mentirosa muy talentosa, excelente para escuchar a escondidas y una maestra manipuladora. Sabía que ser una nerd tímida que leía libros todo el día, y se ocupaba de sus asuntos le proporcionaba la cobertura perfecta para robar, mentir y engañar en todo. Suena gracioso, pero esta chica creyó en Santa Claus hasta los 13 porque se dio cuenta de que si seguía actuando más inocente significaba más regalos. Inteligente. En fin, mi madre había dejado escapar sin querer que había estado probando a mi hermana sin su conocimiento leyendo su diario y sus cuadernos. Esto fue antes de los celulares, y haciéndole preguntas al azar sobre cosas para ver si decía la verdad y comenzó a pillarla en mentiras constantes. Esto fue difícil de aceptar para ella. En resumen, después de escuchar esto me inspiró a investigar más a fondo donde descubrí, en mis 20, que mi madre había estado leyendo mis diarios, y hurgando en mi habitación toda mi vida, pero nunca se lo dijo a nadie. Logré mostrarle evidencia de cómo lo descubrí y se puso blanca como el papel. Cambié de tema y nunca lo volví a mencionar. ¿Cuál es ese secreto que descubriste y nunca debiste conocer? Deja un comentario. Y suscríbete al canal si quieres ver más videos como este.